Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión que vamos a tener el día de hoy sobre K-pop, experiencia, medios y poder. Esto en torno a un ciclo que hemos denominado Diálogos y Resonancias en la Globalidad, dentro del Seminario Permanente de Japón y los Imaginarios Transculturales. Este es un evento que hemos venido realizando desde hace mucho tiempo en torno al Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México. Es un grupo de estudio que creamos durante el año de 2011 con la idea de generar un vínculo entre profesores, estudiantes, adscritos a universidades y centros de investigación, tanto en México como en Japón, y que estuvieran en ese momento interesados en conocer las diferentes expresiones juveniles, hoy ya de adopción global, en torno a fenómenos como el manga, el anime, los videojuegos principalmente. Durante todos estos años, el Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México ha estado muy activo organizando eventos con la colaboración del posgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de Kobe, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Nichibunken, la Biblioteca Vasconcelos, la Cineteca Nacional, la Fundación Japón, entre otros. En 2 ocasiones ha sido beneficiario del apoyo del Fideicomiso Fondo para la Amistad México-Japón, que promueve la SEP con la Embajada de Japón en México, para poder organizar conferencias internacionales donde han participado, entre otros ponentes, Eiji Otsuka, investigador mangaka, guionista, novelista y ensayista, que se ha especializado en el análisis del manga. Los colaboradores del Círculo de Estudios sobre Subculturas Japonesas en México también han trabajado y participado como expositores, presentando investigaciones en eventos nacionales e internacionales, y ha sido desde el 2016 que el Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México se ha encargado de organizar este seminario permanente de Japón y los imaginarios transculturales. Los 2 últimos ciclos se habían llevado a cabo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, un espacio que nos ha recibido de manera bastante calurosa. Sin embargo, pues por la situación que vivimos al día de hoy con la pandemia de COVID-19, pues hemos optado, después de discutirlo mucho entre nosotros, llevar a estas reuniones en línea por el tiempo pues que sea necesario. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente y pues ahora nos ha tocado alojar porque bueno, justamente nuestro último ciclo tiene que ver con Asia, diálogos y resonancias en la globalidad. Todos los temas que se van a trabajar el día de hoy pues tienen que ver justamente con la cultura coreana, que en fechas muy recientes pues ha dado mucho de qué hablar porque se ha visto que no solamente se trata de dimensiones lúdicas, sino que también pues de pronto pueden dar sorpresas en términos sociopolíticos. Bienvenidos a nuestros invitados y bienvenidos a ustedes que nos están siguiendo el día de hoy. Muy bien. Buenas tardes. Vamos a iniciar la mesa con el nombre de K-pop, experiencia, medios y poder. En esta ocasión tenemos 3 ponentes. Los temas todos van a ser sobre el fenómeno del K-pop en diferentes dimensiones. Y vamos a empezar con la maestra Leonor Cremayer Mejía y su tema que va a ser de los más media a los K-media del Hallyu. Ahora permítanme dar una breve semblanza. Bueno, es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Educación Superior por la misma casa de estudios. Es docente a nivel licenciatura desde hace 28 años. Actualmente colabora para la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Hace 4 años inició estudios de manera independiente sobre el fenómeno Hallyu en el contexto de la comunicación, haciéndolo desde diferentes enfoques teóricos, y ha abordado diversos objetos de estudio de la industria en entretenimiento surcoreana. A la fecha, tiene 4 artículos publicados, uno en proceso de dictaminación. Durante el 2019 presentó 6 ponencias en escenarios académicos al respecto del tema. También ha asesorado un par de trabajos terminales sobre el Hallyu. Entonces, sin más, le doy la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues agradezco el espacio que me brinda nuevamente
el Círculo de Estudios de la Subcultura Japonesa y también el Museo de las Culturas Populares. Y pues bueno, ahora voy a presentar este trabajo que estoy en proceso de construcción de esta noción que pretendo documentar de una manera más profunda para poder entonces, aspiro, ¿no?, a que esto pueda convertirse en una posibilidad de categoría de análisis dentro de los estudios del Hanliu. Bueno, pues entrando ya de lleno a mi presentación, les voy a decir que el título que le puse, como ustedes lo están viendo ahí, es de los mass media a los K-media del Hanliu. Y un segundo, por favor. Y bueno, mi intención con este trabajo ha sido, pues como dije al principio, construir una categoría de estudio, una categoría de análisis que pueda servir para los marcos teóricos que se están construyendo en muchos lugares del mundo acerca de todo este fenómeno del Hanliu, que en la presentación, como bien se dijo, ha trascendido más allá de ser solamente un fenómeno de entretenimiento, una cuestión de entretenimiento, a otras dimensiones de carácter social, político, económico, ¿no? Entonces, para esta propuesta de categoría de análisis, que es los K-media, a eso específicamente me refiero, no existe como tal. Yo hice una búsqueda como para rastrear un estado del arte al respecto y pues no encontré un término parecido, aunque sí muchas cosas que me aportaban la posibilidad de poderlo construir. Entonces yo me hice estas preguntas y así arranqué, si era posible construir una categoría de análisis que formara parte del marco teórico de los estudios del Hanliu y si había suficiente fundamentación para que yo pudiera construir esa categoría. Y bueno, en cuántos ámbitos de estudio podría ser aplicada. Esa fue como las ideas generales de las que partí. Y para eso, bueno, lo que hice fue trazar algunos ejes que me permitieran explicar o documentar, fundamentar esta pretensión que tengo, ¿no? Entonces, de manera general, son muchos los elementos que podrían formar parte de esta construcción. Sin embargo, yo escogí solamente estos para este primer acercamiento que tengo. En primera instancia, pues evidentemente el concepto del Hanliu. Segundo, las teorías de medios y particularmente hablar acerca de los mass media y de los medios en red. Y por otro lado, el periodismo especializado, puesto que me estoy enfocando en el ámbito de la información, y también algunos fundamentos para la construcción gramatical del concepto y una propuesta de un diseño como esquemático para poder hacer mi propuesta de categoría o de concepto. Entonces, bueno, pues por ahí me moví, ¿no? Y voy a ir explicando paulatinamente cada uno de estos, ¿no? Poco a poco cada uno de estos. O sea, las generalidades del Hanliu es que, como muchos de ustedes saben, pero quizá otros no, y por eso, bueno, yo quise hacer como este recuento, apareció a finales de los años 90 el concepto como tal, significa ola coreana, y se originó en el país de China. Se expande el concepto, o sea, aparentemente el primer contacto fue, o esto detonó a partir del interés de los públicos por los K-dramas y por la música más adelante, pero el interés y el gusto por toda la cultura coreana se extiende hacia la comida, al turismo, al idioma y a otras cantidades de expresiones culturales, ¿no? Los clubs de fans son los sitios en donde se encuentran como congregados, aglutinados todos los fans de esta cultura. Sin embargo, también hay gente que es seguidora y que es fan y que no necesariamente pertenece a un club de fans. Pero a las industrias de entretenimiento, a las empresas coreanas y al gobierno coreano, le ha sido muy útil rastrear a través de los clubs de fans cuánta gente participa en ellos, o sea, continuamente están teniendo contacto con ellos para recabar información y hacer como un panorama general de cuánta gente participa en este tipo de fenómenos y tiene interés en cualquiera de este tipo de producciones, ¿no? Y es así como ellos pueden estar arrojando o estar compartiendo cantidad de seguidores, ubicación de los seguidores, sobre qué tipo de producto o específicamente celebridades que la gente está presentando mayor atención, ¿no? Y las cifras que ustedes ven ahí, bueno, pues son del 2017, ahora estamos en 2020, esta referencia la tengo del portal de corea.net, que bueno, pues quise tomar esa referencia como muy oficial, pero desde luego que las cifras deben de estar pues mucho más elevadas actualmente, puesto que el fenómeno en los últimos años ha tomado una fuerza mayor. Entonces, sus principales productos, como dije, son el K-pop y los K-dramas. Y
Bueno, yo lo que hice para poderme acercar a este tema de la evolución y el tema de los medios fue, digamos que yo construí esta propuesta, pero no viene de la nada, ¿no? Viene de la lectura, también viene de la experiencia, viene de la observación que yo estoy teniendo del fenómeno y dividí como en dos momentos importantes este tema mediático, es decir, cómo a través de los medios la difusión del Hallyu se ha dado. Y el primer momento lo coloqué justo cuando surge el término en los años 90, cuando se manifiesta o se difunde o se expande hacia la zona del sudeste de Asia y específicamente con los K-dramas y el medio que se utilizaba fundamentalmente era la televisión. Digamos que una televisión abierta, una televisión por cable y la televisión satelital, estamos hablando de los años 90. La audiencia, pues principalmente en Asia. El segundo momento lo estoy colocando a partir del año 2000 hasta la actualidad, aunque estoy hablando de un margen muy amplio en donde han sucedido también en cuanto a medios se refiere muchísimas cosas, pero pues bueno, ¿no? Ya la expansión del fenómeno ya no solamente es en Asia, sino en el resto de los continentes del mundo de una forma intensa. Y los productos ya son el K-pop, los K-dramas, las películas, los juegos y en fin, ¿no? O sea, es yo creo que muy complicado tratar de enumerar qué cantidad de productos se han derivado de la industria de entretenimiento surcoreana, pero son muchísimos, ¿no? Y las tecnologías ahora son digitales y son medios en red y también son los medios masivos de comunicación, que lo que vamos a ver ahí es que los medios tradicionales, bueno, han migrado a las plataformas digitales o a las plataformas en línea y entonces han hecho una posibilidad de multiplicar más, ¿no? Yo siempre he tenido la idea de que cuando hablamos de medios y también basado en algunos analistas de este fenómeno, pues no siempre más es mejor. O sea, no que haya más medios significa que vamos a estar mejor comunicados. Sin embargo, creo que he tenido que reflexionar o reconsiderar esta apreciación mía, específicamente con el caso del Hallyu, porque ellos, entre más medios hay, pues mayor capacidad de alcance y sí con ellos más es mejor, ¿no? Y las audiencias ahora son pues globales, ¿no? Ya estamos pensando en el mundo entero. Bueno, entonces así como que va mi idea. Y ahora lo que estoy presentando es un esquema pequeñito que hice a partir de pues mi observación y de cómo veo que está estructurado este fenómeno. Claro que es muy micro en función de cómo podría quedar una idea mucho más compleja y más amplia, pero aquí pues para los intereses de la construcción de mi categoría yo pongo el Hallyu, pongo sus productos principales, como ya los dije, y algunos otros productos secundarios. Ahí está con un asterisco el K-Beauty, que también bueno, utiliza el prefijo K, que es, bueno, la idea que yo estoy proponiendo acá, y los medios de difusión, los más media, que son los medios tradicionales de comunicación, y los medios en red. Y las audiencias locales, que son las propias audiencias coreanas, y las audiencias internacionales, que es todo el gran grupo de fans que hay, pues, por todo el mundo. Y ahora, bueno, voy a pasar a hablar de qué son los mass media. Para muchos de ustedes eso es un tema conocido, pero quizá para otros no. Y entonces mass media también los podemos conocer o reconocer con el término, con el nombre de medios de comunicación social, medios de comunicación masiva, medios masivos de comunicación, en fin, ¿no? Depende del autor, depende de la fuente, es que vamos a ver la forma en la que están articuladas estos términos. Sin embargo, pues todos hacen alusión a este conjunto de medios que durante el siglo XX y bueno, la prensa que tiene un antecedente previo, igual que el cine, pues ocuparon el centro de atención de la investigación en comunicación por la forma en la que operan y también por los efectos y por los alcances que estos medios tienen, sobre todo en las tres palabras que ustedes están viendo ahí marcadas en negrita, que es en el ámbito de la información, del entretenimiento y de la educación. O sea, no podemos nunca negar que los medios de comunicación, aun cuando no es su objetivo principal, son formativos de una manera muy importante de las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, estos medios masivos de comunicación tienen esas tres principales funciones. Utilizan o están basados en la tecnología y son la prensa, el cine, la radio y la televisión. Regularmente sus contenidos están dirigidos a audiencias enormes, donde son anónimas y usualmente el creador del contenido pues no tiene idea con mucha claridad de perfiles muy específicos de esas audiencias, porque justo por eso son medios masivos, ¿no? Las audiencias son anónimas y son pasivas, es decir, solo estaban recibiendo contenido sin tener una mayor posibilidad de interacción, de participación, de interpelar, de construir, de aportar, ¿no?
y fueron objeto de estudio en el siglo pasado, desde los años 50, bueno, que aparecieron ya como una noción interesante, y durante los 70s y los 80s, pues la atención se centró en ver lo que comentaba, ¿no? Sus efectos, su impacto, en fin. Entonces, por ahí, ese es como el primer gran grupo de medios y el primer gran objeto de estudio que tuvo la comunicación hasta los años 80s, 90s. En ese camino, bueno, pues aparece, como todos sabemos, Internet, y la combinación entre Internet y la computadora, y entonces aparecen pues los medios en red, ¿no? Ahora estoy haciendo como un resumen muy rápido, pero bueno, pues esto es un proceso largo histórico, ¿no? Y los medios en red están sustentados en un código digital, ¿no? El código digital pues tiene ciertas características que lo hacen abstracto, complejo, específico y permite establecer relaciones secuenciales, ¿no? También implica hablar del hipertexto, esa palabrita que nosotros vemos cuando estamos leyendo algo en la red que está marcada, subrayada y que le damos clic y que nos lleva a otro lugar, pues esto nos permite estos medios hacerlo y eso solamente es posible a través de un recurso como una computadora, un teléfono, una tableta, un teléfono, un smartphone y por supuesto que haya conexión a internet. ¿Qué diferencia tienen estos medios con los anteriores? Los anteriores no desaparecieron, se complementan, se ponen unos sobre otros, se combinan, pero la diferencia con los medios anteriores es que estos medios son más atractivos, son versátiles, promueven mucho la interacción de las personas con otras personas y con la propia máquina, con el propio medio, desarrolla y permite habilidades de investigación y otro tipo de habilidades digitales, interpersonales, intrapersonales, ¿no? Y requiere que haya un dispositivo, como dije, y gracias a que existió la convergencia tecnológica, pues es que todos esos contenidos que a lo mejor no estaban digitalizados, que se pudieron digitalizar, ahora están en la red, o que nosotros utilizamos soportes tecnológicos que ya funcionan de esa forma con el proceso de la digitalización y entonces da como consecuencia pues que nosotros podamos tener otra apertura, otra posibilidad. Entonces, Internet, computadora y código digital es básico para que existan estos medios. Las audiencias en este caso ya no solo son pasivas, sino también son creadoras de contenido. Y bueno, por otro lado, otro de mis conceptos hasta ahí, bueno, pues fue lo que yo vi, este proceso de evolución, cómo los medios han estado presentes y unos se combinan y se apoyan unos a otros. Y bueno, pues como decía al principio, más para el caso de Hallyu es mejor. Entonces, ahora sobre el periodismo especializado, porque pues bueno, voy a hablar de K-Media y voy a hablar de información, voy a decir que tiene antecedente en el siglo XIX. Yo creo que como es muy transparente el nombre, nos hace pensar y nos lleva a considerar que, bueno, pues la actividad del periodismo es una actividad, una técnica, una actividad, una profesión que se da en el ejercicio, en la práctica, que requiere, bueno, de ética, requiere de investigación, de un manejo de la escritura, del lenguaje periodístico, de las fuentes y una serie de elementos que le dan esa característica de ser una técnica y una actividad propia de la comunicación. Entonces, bueno, pues en ese sentido el periodismo a grandes rasgos es eso. Cuando hablamos de periodismo especializado, hablamos de personas que son, bueno, conocedoras a profundidad de un tema, ¿no? Y que también lo que ayuda es que todo el cúmulo de información que encontramos por los medios, pues no esté disperso ni esté atomizado para las audiencias, sino que pueda estar organizado. Los periodistas especializados van a tener ciertas características, ¿no? Como ahorita mismo estoy, vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, los periodistas especializados construyen una relación más estrecha con las fuentes, deben estar al día del tema. Aquí estamos hablando del K-pop, de los K-dramas, del Hallyu, estamos hablando de medios antiguos y medios modernos, y deben de estar constantemente consultando bases de datos, documentos, en fin, toda la información que sea posible para poder estudiarla, analizarla, interpretarla y comunicarla. Entonces, bueno, tienen diferentes fuentes, eso a lo mejor no hace tanta diferencia con el periodismo tradicional. Bueno, y ahora, ¿qué viabilidad yo encontré para redactar o para escribir, mejor dicho, para expresar a través de una palabra esta categoría, ¿no? Ya tengo periodismo que está asociado con la información, ya tengo medios que está asociado pues con que a través de los medios se informa, ya tengo Hallyu y esa comunidad que está necesitada de saber. Entonces, en el caso de la viabilidad del término,
ya que venía yo considerando el asunto de que existía algunos términos que tienen un prefijo previo para poder referir a algo. Entonces yo me dediqué a investigar y encontré este caso que está respaldado por la agencia AP, que es una agencia pues, reconocida a nivel internacional desde hace muchos años y que, bueno, pues en su división de deportes, que también es muy conocida, lo que hizo fue hacer esta como disertación y esta propuesta relacionada con el término eSports. Entonces, bueno, pues da aquí estas opciones que ustedes están viendo desde las diferentes formas de la escritura y según su manual de estilo, pues termina diciendo que eSports debe escribirse con E minúscula y la palabra a continuación, y solamente en el caso de que la palabra refiere a lo mejor a una organización, a una marca, a una empresa, pues entonces podrá tener una letra mayúscula. Entonces, bueno, pues yo digamos que me acogí a esta propuesta o a esta fundamentación que tiene la agencia en función de este término, y lo que hice fue retomarlo para ver que podía tener viabilidad lo que yo estaba pensando. Entonces, bueno, aquí tenemos este caso de referencia. La propuesta fue aceptada a nivel internacional. Algunos consideran que esta palabra también está asociada con toda esta actividad que nosotros tenemos a través de la red, como el e-commerce, por ejemplo, ¿no? Y la Academia Española, en el caso de nuestro idioma, el español, la Academia de la Lengua Española, pues todavía no es como flexible al 100% con toda esta terminología, anglicismos y demás. Y entonces lo que hace pues es sugerir que utilicemos la expresión que sería en español como deportes electrónicos. Sin embargo, debido a que el campo de acción y el campo profesional ha utilizado el término como eSports, pues bueno, pues a mí me dio más elementos para poder seguir avanzando y pensar que mi propuesta tenía pues una posibilidad de ser exitosa. Bueno, y sobre los prefijos, la Academia Española dice que son estos elementos que van pegaditos a la palabra, que van anclados a la palabra, y que, bueno, hay diferentes tres tipos de utilizar un prefijo, pero en este caso, bueno, yo me estoy adhiriendo a la primera propuesta en donde el prefijo lo que hace es pegarse a la palabra, y la palabra es una palabra que tiene solamente un vocablo, ¿no? Una sola palabra que tiene su propio significado. Es decir, podría ser, por ejemplo, una palabra compuesta que hablara de antirrobo, ¿no? Y ahí tenemos dos palabras, y antirrobo o robo bancario, ¿no? Supongamos que así iría. En este caso yo estoy optando por la primera, que es utilizar el prefijo K y adherido a la palabra media, que hace alusión a medios de comunicación. Bueno, siento que estoy hablando bien rápido como siempre, pero espero que quede claro. Y ahora, bueno, pues ya yo tenía que organizar y decir qué era esto de una categoría de análisis. Entonces, pues también me puse a tratar de investigar y de darle forma a esto. Y pues una categoría de análisis, un concepto rector, un eje que nos permite hacer una investigación, documentar, fundamentar y también darle identidad a un campo de estudio, es una estrategia metodológica que tiene como que se le da un atributo o es manifiesto de un fenómeno, de un objeto, y es una información que le interesa a los investigadores y es un concepto que tiene un significado. Representa al concepto o a uno de los conceptos que se pueden utilizar en la investigación. Entonces, bueno, pues aquí ya fui como dándole más forma a mi idea. Y para construir una categoría, pues la tiene que definir un investigador, nace de la revisión del estado del arte, como decía, de todo esto que yo estoy ahora reuniendo para poderla fundamentar. Tiene, por supuesto, alcances, pero también tiene limitaciones, y tiene un objeto de reducir la realidad a conceptos muy claros, tiene que ser veraz, tiene que tener validez teórica y tiene que tener subcategorías. Entonces, pues bueno, ya me voy acercando a mi propuesta y ahora les voy a presentar el primer acercamiento que yo tengo a este concepto, que son los key media. Y bueno, pues desde luego que lo tengo que seguir trabajando más para poder pues reforzarlo y entonces someterlo a una valoración de una comunidad académica. Bueno, los key media, voy a utilizar el prefijo K, porque, bueno, es un término que la propia industria de entretenimiento coreana ha utilizado para hablar de sus productos, incluso todos los discursos gubernamentales que están expresados a través de sus propios medios de difusión la utilizan, y entonces el K-pop, el K-drama existe. Hace referencia al nombre de Corea en inglés, o sea, la K. Su uso se ha extendido de manera arbitraria en diferentes acciones, por ejemplo, decir K-popers, K-lovers, muchas cosas.
y el término es un lugar común para todos los fans, o sea, todos los que les gusta este ámbito, pues ya identificamos y conocemos, y contribuye a la identidad y al fortalecimiento del campo de estudio, y a la vez me parece que es pues muy sintético. Ahora, pues yo hice esta tabla, en donde la tabla la conformé a partir de investigar diferentes propuestas de construcciones de categorías y la dividí así. Entonces, pues en la primera columna aparece mi categoría, que son los key media, es decir, los medios encargados de informar a las audiencias interesadas en todo el fenómeno Hallyu y que utilizan los recursos tecnológicos, ¿no? ¿Qué justificaciones tengo? Pues que las últimas 3 décadas la industria del entretenimiento surcoreana ha cobrado un papel importante, que el gusto y seguimiento y apoyo de los fans requiere que haya información especializada, que el término y el tema pues ya tienen un espacio en la agenda académica, puesto que hoy estamos compartiendo 3 personas en la mesa, pero hay mucha gente que está trabajando este tema, pero estamos un poco dispersos aún, que se estudia desde diferentes campos de estudio y todos aportamos cosas al estudio del Hallyu, y que la difusión de los contenidos y el seguimiento de la industria que se hace a través de los medios, pues es incuestionable porque es el motor de la difusión de este fenómeno, ¿no? El término Hallyu surgió a partir de la prensa china, y entonces qué mejor elemento tengo que decir que surge a partir de un medio de comunicación, y precisamente es las referencias de los términos que ya dije. Mi propósito pues es aportar una categoría que pueda servir como punto referente para los estudios Hallyu, y la definición conceptual que hago, como la ven ahí, pues es todavía perfectible, hay que redondearla, pero creo que expresan la idea, ¿no? Que son todos los medios de comunicación tradicionales o en red, surcoreanos o internacionales, que estén encargados de recabar, procesar toda la información que sea necesaria para hablar acerca de la industria de entretenimiento de Corea del Sur, y con ello promover y posicionar la imagen. Tengo una definición operacional, como ven ahí, para qué va a servir la categoría, y algunas subcategorías divididas por medios, divididas por lugar geográfico, divididas por lenguaje, y bueno, pues como que aquí en este cuadrito yo traté de redondear pues toda esta idea de la propuesta de la categoría con la fundamentación de la que hablé. Ahora, bueno, pues tengo algunos ejemplos que quiero mostrar rápidamente, y que seguro si hay gente que nos está viendo por aquí que es fan, pues inmediatamente va a reconocer porque son sus medios informativos, ¿no? Y entonces, pues ahora vamos a ver rápidamente ejemplos de medios informativos en donde tenemos un periódico, por ejemplo, que tiene versión en línea y versión física, que es un periódico peruano, y que designa siempre un espacio importante para la información relacionada con el mundo del entretenimiento surcoreano. Portales, blogs, diferentes cosas, ¿no? Entonces yo creo que ustedes conocen esto. Por ejemplo, aquí tenemos algunos más, otros son construcciones de fans, otros empezaron como un blog, otros son propios de las agencias de entretenimiento, de los idols, de los cantantes, y hay un mundo de medios que están informando sobre lo que sucede en la industria de entretenimiento de Corea del Sur. Entonces yo quisiera que todo esto se pudiera agrupar en un solo concepto, que es media. Y bueno, aquí tengo otros más, que son, por ejemplo, algo que podría haber iniciado como una plataforma, pero después se convirtió en una aplicación en donde la gente puede ver contenidos como los dramas, y las wikis, en donde participa la gente para hacer como una gran enciclopedia de todos los contenidos que hay. Y bueno, pues aquí están esos ejemplos, ¿no? Y pues tengo el caso Zumpi, nada más como un caso específico, que se dice como uno de los portales más importantes de información, que está en todos los idiomas que ustedes pueden ver ahí, que tiene pues una presencia importante, que muchos de los medios que escriben, por ejemplo, en América o en otros lugares del mundo, pues específicamente van y leen lo que aparece en los medios coreanos, y después lo que hacen pues es hacer una interpretación del tema y difundirlo en su propio idioma a través de otros medios, ¿no? De otras plataformas o de otros recursos. Y bueno, aquí tenemos algunas generalidades más de este medio, y bueno, puede tener, si ahorita vemos acá esta imagen que sigue, vamos a ver cómo lo podemos encontrar, ¿no? Quienes seguimos este fenómeno, pues ya estamos muy familiarizados con esto. Hay noticias, hay video, hay actividades, hay juegos, hay un montón de cosas que se pueden encontrar. Entonces creo que bien amerita la idea de poder crear y proponer la categoría. Bueno, mi conclusión es que el concepto está en proceso de construcción por mí.
Su consolidación va a ser posible en la medida en que yo pueda fundamentar y entonces tener mi argumento más fino cada vez. Es perfectible, presenta una mirada desde la visión de la comunicación, porque pues hay muchos estudios del Hallyu, pero no tantos directos desde la comunicación, de la antropología, de la sociología, pero de la comunicación realmente no hay tantos como tal. Y es posible de aplicarse en diferentes áreas y bueno, requiere ser validada y probada. Algunas de las fuentes de consulta que utilicé están ahí. Y pues bueno, corrí como siempre, pero les agradezco mucho el espacio y bueno, pues espero que haya resultado interesante mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias. Esta fue la presentación de la maestra Leonor Kremayer y ahora vamos a proceder con la presentación de Leslie Teresa Matías Bautista. Primero déjenme dar una rápida semblanza. Ella es estudiante de octavo semestre en la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Está especializándose en los estudios del este de Asia en el siglo XX, los estudios de género y los estudios historiográficos y teoría de la historia en el este de Asia, y sus temas de investigación son la esclavitud sexual en Corea durante el siglo XX, los movimientos feministas coreanos y la historiografía hecha por mujeres coreanas en el siglo XX. En 2017 dirigió el Foro de Cine Discusión en la Facultad de Filosofía y Letras y ha participado en coloquios como Jornada Transpacífica, temas de historia mundial en 2018. El título de su ponencia va a ser El empoderamiento femenino en la cultura del K-pop desde una perspectiva feminista. Y bueno, sin más, le doy la palabra. Permítanme un momento. Muy bien. Bueno, hola, muchas gracias al seminario por dejarme ser parte de este proyecto tan bueno que tienen para difundir estudios del este de Asia. Y bueno, el día de hoy yo vengo con este tema, se llama el empoderamiento femenino en la cultura del K-pop desde una perspectiva feminista. Y como pueden ver en la presentación, dice de la diferencia. Antes que nada quisiera explicarles qué es el feminismo de la diferencia. A grandes rasgos se centra en entender a las mujeres, las experiencias de nosotras. En este caso vamos a hablar de mujeres coreanas quienes son amantes del Hallyu o solo de la música K-pop, pues las identifican como idols. Bueno, y lo que se centra en el feminismo de la diferencia es dejar de lado una idea patriarcal de que solo las experiencias del hombre cuentan como experiencias universales, y en este caso solo vamos a tomar las experiencias de las idols. Y bueno, dejemos de lado un momento esta definición y pasemos a dos cosas que siempre me han, ¿cómo decirlo? Pues dado curiosidad en el mundo del K-pop, que es ¿qué es el empoderamiento y si las idols se pueden empoderar? Se supone, hablando desde una parte teórica, que el empoderamiento femenino es romper con todos los estándares impuestos por el género, desde una estructura patriarcal, neoliberalista, capitalista. No necesariamente para estar empoderada tienes que ser feminista. Eso es como un paradigma muy curioso, y lo más importante es que para poder continuar con ese empoderamiento y que no solo quede en una parte individual, que se extienda como un colectivo, pues sí se necesitan herramientas de carácter teórico feminista o de género, dependiendo
el espectro que se entiende por mujer, ¿no? Y bueno, en el caso del mundo del K-pop, lo que más puede ser contradictorio es que exista un empoderamiento cuando sabemos que las industrias culturales se manejan muchísimo con estructuras neoliberales y capitalistas, ¿no? Un poco ejemplificando a la industria musical de Occidente, por así decirlo, es, por ejemplo, casos como, no sé, Beyoncé, que es como una de las más grandes abanderadas del feminismo y que ha hecho varios avances en la cultura pop de la industria, pero que de repente podemos ver, por ejemplo, que camisas, cosméticos, etcétera, están hechos en lugares donde las mujeres no se desarrollan, son pobres, y entonces se le cuestiona, ¿no? ¿Dónde está realmente la sororidad de Beyoncé diciendo ser una mujer empoderada, etcétera, etcétera, etcétera? Y pues bueno, esa es una de las contradicciones del empoderamiento y la industria. Y en el caso de Corea y el K-pop, lo más interesante es, por ejemplo, que se ciñen mucho y a valores surcoreanos que siempre han existido, ¿no? Por ejemplo, este pensamiento neoconfucianista, que pues es estructural, que es desigual, pero que le va bien al neoliberalismo. Entonces, de repente, pues nos vemos bombardeados de contenido que dicen, es que esta idol es toda una rebelde, no la queremos como público, los fans no la quieren porque rompe con los estándares, bla, 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 bla. Y de repente nos damos cuenta de que en realidad no, que era una parte del mercado para vender un producto, ¿no? Entonces, bueno, algunos autores dicen que las idols promueven el sistema de valores neoliberales como un aspecto fundamental del pensamiento colectivo y de comportamiento de los coreanos. Y pues, si ustedes siguen, sobre todo grupos de chicas de K-pop, pues sí es bastante notorio a veces, sobre todo a la hora de hablar, ¿no? Algunas de ellas sabemos que no tienen medios para hablar de política o incluso sobre su cuerpo. Últimamente, hace un par de días vimos el caso incluso de bullying de parte de un grupo de idols y que tiene que ver pues con esta competencia a la que las idols están sometidas, ¿no? Una competencia entre mujeres brutal para perdurar como parte de esta industria, poder ganar dinero, poder ser famosos. En fin, bueno, para entender un poco de esto tenemos que hablar de la evolución de las idols que va en 4 generaciones. Podemos decir que no necesariamente son generaciones marcadas por una cosa u otra, pero es interesante ver qué cosas se quedan y qué cosas las industrias empiezan a movilizar para que sigan vendiendo pues la imagen de una idol. En primer lugar tenemos a la primera generación de K-pop, que es entre finales de los 90 y los 2000. Tenemos a grupos como CES, Chakra, Milk, cantantes como Boa, Lexi, entre otras, ¿no? Podemos ver que las estéticas son muy parecidas, incluso si pueden ver la tercera imagen, este es el grupo Chakra, incluso hay como una especie de apropiación cultural y pues todo esto lo están retomando de las idols japonesas,
que son inocentes, que son muy niñas. Algunas de ellas, por ejemplo, en este tiempo tenían 20 años, bastantes grandes como para manejar como este tipo de imagen, pero pues al final que funcionó. Lo más característico de esta generación es que, aparte de que son las pioneras, casi en su mayoría, si no es que todas, están reguladas por agencias que en algún momento, en esta actualidad, ya son realmente demasiadas agencias que sacan y sacan y sacan idols. Y bueno, aquí es difícil ver realmente a una idol que ahora les consideran artistas porque producen solas, porque componen, porque dominan la moda, etc. En la siguiente generación es donde muchos autores dicen que aquí se empieza a dar como esta idea de empoderamiento, sobre todo con grupos que se ven como muy rudos, muy, muy fuera del canon. Algo interesante de esta segunda generación, a la que le suelen llamar la generación de oro, o la época de oro del K-pop, es que tenemos, por ejemplo, una estética demasiado cambiante. Si se dan cuenta, incluso en las fotos, ¿no? Tenemos a grupos como Girls' Generation, a 21, a Kara, a Wonder Girls, a 4Minute, que todas manejan conceptos distintos. Algunas también incluso llegan a súper sexualizarse. Tenemos el caso, por ejemplo, de Hyuna, que es una de las idols que más ha sufrido por esa sexualización de su cuerpo. Y bueno, aquí se va cimentando sobre todo pues la idea de que, por ejemplo, 21 o 4Minute son imagen del empoderamiento porque sus agencias así lo han hecho. Sin embargo, ellas siguen permaneciendo pues en esa idea de que no componen su música, que su estética pues al final de cuentas tiene que ver con marcas de ropa, más que con una comodidad o como una parte de liberación. Sin embargo, en esta segunda generación va a dejar un legado muy fuerte en las siguientes generaciones, que de verdad cada generación busca pues superar esa parte de la visualidad, esa parte de el discurso, de romper con los estándares impuestos, ¿no? Por ejemplo, retomando un poco más el caso de 21, como el público en general no las quería por ser feas, y a otros grupos, no sé, como Girls' Generation, el público no las quería por ser plásticas, ¿no? Por poner un ejemplo. Y de repente es como, pero al final siguen siendo pues estándares para las siguientes generaciones. Como en la tercera generación, tenemos una estética ya que rompe demasiado con lo pasado. Ya es más apegada a la estética pues de Estados Unidos, de Occidente, muy americanizadas de alguna manera, y pues el contenido musical que en las generaciones previas, bueno, al menos en la segunda generación ya se estaba dando. Por ejemplo, estas canciones de Miss A, que hablaban sobre que si una mujer ya era presidenta, pues ¿por qué no podías invitar a salir a un chico, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues aquí se empiezan a soltar más. Incluso hemos tenido contenido más referente a la sexualidad. Por ejemplo, hace unos días salió como una canción del grupo Red Velvet, me parece, que pues hace referencias, por ejemplo, al lesbianismo, también me parece, bueno, no estoy segura del nombre de los demás grupos, que también han hecho como un discurso
nuevo acerca de pues lo que significa ser mujer. Ahorita me parece que es el grupo Mamamoo el que en Corea tiene pues como un poco lo mismo que pasó con el grupo 21. El público les dice feas, que no encajan en los estándares, pero pues están siendo realmente consumidas porque justamente, ¿no? Están manejando muy bien su empresa la idea de que están empoderadas y que están rompiendo con todos los esquemas, ¿no? Aunque pues al final de cuentas hay cosas que pues siguen bajo un reglamento y cosas así que les imponen su propia empresa. Y pues bueno, es en esta cuarta generación donde nos encontramos nosotros. No sabemos cuándo va a terminar esa cuarta generación. Aquí las idols realmente sus empresas están manejando conceptos muy más sociales, podríamos decir, más apegados nuevamente a la parte occidental. Por ejemplo, este grupo ITZY, que es el segundo en la imagen, sus canciones suelen ser como de pues autoestima, ¿no? De quererse a sí misma, aceptarse a sí misma, olvidar a los demás. Tenemos al grupo G-Idol, que también ha tenido canciones con temáticas lésbicas y que han sido tomadas pues bien por la comunidad LGTB en Corea, que pues realmente ya no le cuesta tanto pues salir a las calles del país pues para manifestarse, ¿no? Y pues aquí no hay como tantos grupos tan fuertes porque pues básicamente los grupos que han estado saliendo pues les ha tocado que las demás generaciones hayan roto pues con un montón de cosas, por ejemplo la idea del streaming, lo de los charts. Es difícil ya posicionarse como un gran grupo o un grupo visible, por eso puse ahí una notita de qué grupo será el siguiente, pues para ser tan fuerte y tan visible, ¿no? Y bueno, son en las 3 últimas generaciones donde se supone que hay como un empoderamiento por parte de ellas, pero bueno, regresamos un poco a las contradicciones de el empoderamiento y la vida como idol. Por ejemplo, algo que es muy notorio y que suele dar mucho de qué hablar en el mundo del K-pop, con los fans e incluso con el público en general, es por ejemplo con sus cuerpos. Las empresas les piden que sean de cierto peso, que sean muy blancas, que si lo necesitan sutilmente que se operen. Es difícil que hablen como de temas políticos o sociales, a menos que de verdad sea como en un momento muy específico, o por ejemplo todo lo que sucedió en estos últimos tiempos con escándalos en Corea políticos, todos estos escándalos sexuales, pues es raro que las idols estén comentando cosas y pues al final de cuentas es bastante triste saberlo porque pues ellas tienen un público muy abierto y que no está escuchando nada de sus artistas, cuando también hemos visto a la comunidad del K-pop que se ha movilizado muchísimo en redes sociales para movimientos sociales como en Estados Unidos. Entonces yo creo que con el impulso de estas idols incluso podría haber una movilización más grande. Y bueno, también está, por ejemplo, esta de escándalos, a muchas de ellas se les hace firmar contratos de, por ejemplo, no tener citas en 6 años, solo relacionarte con mujeres, no hablar con tus compañeros de empresa, etc, etc. Y bueno, vamos a tener bastantes ejemplos de las represalias que han tenido ciertas idols por alzar su voz o simplemente porque no encajan o
porque el público aprovecha o la K-Media aprovecha para pues deshacer sus carreras, y qué tan fácil es desterrarlas del mundo del K-pop, qué tan fácil es pues sí, lanzarlas básicamente al olvido y destruir sus carreras por cosas que tal vez aquí en Occidente pues no se consideran tan malas, o al menos se espera que haya más explicaciones por parte de las empresas, ¿no? Pero como dije al principio, las idols son la cara de la empresa, porque la empresa es como una familia, y es una familia de orden patriarcal. Entonces, las mujeres son la imagen, son básicamente, pues, lo que puede representar tanto negativa como positivamente a la empresa. Entonces, si estas idols hacen algo mal o se les tacha de algo, eso quiere decir que la empresa está mal, ¿no? Entonces hay que remediar. Y bueno, como ejemplo, como primer ejemplo, tenemos el caso de Park Bom. Ella perteneció al grupo 21, al que hace un rato les dije que, pues sí, fue bastante polémico en su momento. Ella en 2014 fue tachada de drogadicta y traficante de drogas porque años antes de su debut trajo consigo medicamento que en Corea era ilegal, pero en Estados Unidos no. Este medicamento era para un trastorno psicológico que ella tuvo. Sin embargo, pues la K-Media dijo que era traficante de drogas. Entonces, ¿qué pasó? Que la empresa, en vez de dar como alguna explicación o trabajar con la K-Media para pues ver este caso de difamación, etcétera, etcétera, pues simplemente la retiró de su grupo. Pasaron los años y en 2016 la empresa decide dar por disuelto el grupo tras la salida de un integrante, etcétera, y pues ahí en todo ese periodo hasta 2018 quedó pues la carrera de esta cantante, y pues sus fans quedaron realmente devastados, ¿no? Porque de una cosa que salió pues en un portal de internet se desató, ¿no? Y bueno, también tenemos otros ejemplos como el de dos integrantes de un grupo que se llamaba IOA. Justo la que está en medio fue el blanco de bastantes cosas la semana pasada por bullying, por ella al ser la líder del grupo, pues se aprovechó de una de sus integrantes, la lastimó psicológica y parece que físicamente. Y bueno, ellas en 2016 básicamente fueron atacadas porque no sabían de historia coreana. Entonces el público básicamente destruyó su carrera musical, eran uno de los grupos más fuertes, y de repente se vinieron abajo solo por este episodio. Es realmente impresionante porque sí, los coreanos tienen un gran apego con la historia nacional sobre todo, y pues al ellas no saber nada de esto, pues básicamente se las comieron. En 2018, Irene de Red Velvet, en una rueda de prensa, me parece, le preguntaron sobre un libro que estaba leyendo, y de repente, pues ella dijo que estaba leyendo Nacida en 1982 de Kim Nam-jo, que es este libro. Y sus fans hombres, al escuchar esto, empezaron a romper y quemar fotos de la cantante porque dijeron que estaba traicionando a lo que ella era, que era una símbolo sexual, era una idol, ella no podía hacer eso, no podía leer cosas feministas. Entonces básicamente la quemaron, simbólicamente la destruyeron. Fue muy fuerte eso. Y pues por un último ejemplo, tenemos el caso del integrante del grupo A-Pink, Neon. Ella
le sacaron una fotito en la que su case decía, las chicas pueden hacer todo, y entonces el público le empezó a atacar y a decirle que cómo era posible que dijera esas cosas. La empresa regresó con un comunicado y dijo que fue solo un regalo, que ella no piensa ese tipo de cosas y que nada, que se sentía muy arrepentida, ¿no? Entonces, en todas esas cosas están sujetas las idols. Es muy duro, es muy fuerte, que ni siquiera ese tipo de cosas pequeñas puedan ser visibles para su público. Pero bueno, de todos modos, esto obviamente es claro, no vamos, las chicas no se pueden empoderar en una industria tan salvaje, pero vamos a hablar de la resignificación de todas esas acciones y por parte de las fans y de las que no son fans, que son mujeres coreanas. Volvamos de nuevo, por ejemplo, al caso de Irene. Ella, de todos modos, siguió comentando sobre el libro de Chon Nam-jo, y lo que sucedió fue que el libro se volvió un bestseller nuevamente, entró a stock, y muchas mujeres coreanas volvieron a leer ese libro, que realmente también se los recomiendo a ustedes porque es maravilloso. Habla sobre la vida de pues una mujer coreana que parece ser que inconscientemente se cuestiona pues toda la estructura social de Corea. También, bueno, muchos saben de este caso de Choi Su-lee. Ella pues lamentablemente terminó con su vida por acoso y pues maltrato por parte de pues los internautas y la media, los medios coreanos, y pues tras su muerte fans y mujeres y grupos de mujeres coreanas realizaron pues la petición de firmas para crear la ley Su-lee. Esta ley va a apoyar a los idols y las idols para pues protegerlos de las redes sociales, que son pues el arma con la que básicamente han destruido a la mitad de los idols y idols mujeres, como Gohara, que era amiga de Su-lee, por ejemplo. También tenemos cómo la música de estas idols ahora simboliza y se mete en los movimientos sociales. Por ejemplo, en 2016, estudiantes por casi un mes tomaron las instalaciones de la Universidad de Mujeres porque estaban reclamando pues movimientos muy extraños y bastante turbios por parte de la dirección. También se le unieron maestras. La Universidad de Mujeres de Ihua tiene casi un 80% de población de mujeres. Y bueno, quisiera que escucháramos el audio, por favor. Bueno, al lado les puse un poco de la traducción, está en fragmentos.
esta canción increíblemente ha sido estandarte no solo para estas luchas, sino también se han escuchado, por ejemplo, en los 8M, en las marchas feministas. También, por ejemplo, cuando renunció la presidenta Park, se escuchaba por parte de grupos de mujeres que cantaban esta canción. Es realmente significante, y también este tipo de cosas que tal vez no son producidas por las chicas, no son compuestas por ellas, las mujeres las están tomando y las están resignificando, que eso creo que es muy, muy importante. También, por ejemplo, en el grupo LGTB podemos encontrar canciones donde pues, se apoderan las personas, el público en general de ellas, para pues convertirlas y darles otro significado. Por ejemplo, tenemos Power Up de Red Velvet, As If Your Last de Blackpink, entre muchísimas otras. Por ejemplo, pues, no sé si podrían reproducir esta. El movimiento LGTB en Corea pues es básicamente muy reciente. Entonces, el hecho de que estén resignificando estas canciones para la liberación pues es realmente impresionante. Y bueno, para concluir, pues sí, nuevamente reitero, es difícil que las idols puedan decir que están empoderadas porque siguen bajo un sistema patriarcal muy duro, pero es necesario comprender y aprender estos sitios de resistencia, ¿no? Sobre todo porque la manera en que ellas se pueden apoyar, los pequeños espacios donde ellas pueden hablar libremente o de su cuerpo o demás, o por ellas y para ellas, ¿no? Y sobre todo, no hay que rechazarlas por ser idols, no porque no tengan esa voz no significa que no lo piensen, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante del feminismo de la diferencia, lo vuelvo a traer otra vez, que para eso existe, para entender que pues ellas también son mujeres con experiencias y que podemos aprender muchísimo de ellas, no importa si son coreanas y nosotras, por ejemplo, latinas o mexicanas, podemos de verdad ver cómo aprender más y poder aprender a resistir de otras maneras, por ejemplo, con la música o pues con sus estilos, etc. Y pues perdón, creo que hablé demasiado, ¿no? Muchísimas gracias y pues disfruten este seminario. Muchas gracias por la presentación, fue muy interesante. Y ahora, por último, tenemos la presentación de Alan Eugenio González. Permítanme hacer la semblanza rápidamente. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, con la tesis titulada Una historia más para la historiografía mexicana, las migraciones japonesas a México y Puebla durante el siglo XX, el crecimiento de la comunidad japonesa y México-japonesa en diciembre de 2016. Ha sido ponente en la mesa quinta, Estudios Políticos y Socioculturales Mexicanos, con la investigación La política migratoria mexicana, del Porfiriato a la Segunda Guerra Mundial, los casos de chinos, coreanos y japoneses, en el marco del primer Congreso Internacional de Mexicanistas en Asia. Las fortalezas de México en el siglo XXI, realizado en las instalaciones de la Universidad de Estudios Extranjeros de Busan. Los días 20 y 21 de septiembre de 2019 en la ciudad de Busan, Corea del Sur. Ha sido ponente en la mesa séptima México en el sector de la investigación científica, junto a la licenciada María de los Ángeles Romero Soria, con la investigación México en las exposiciones mundiales, la apertura a una nueva cientificidad mexicana, Puebla como caso de estudio,
en el marco del primer Congreso Internacional de Mexicanistas en Asia. Las fortalezas de México en el siglo XXI, realizado en las instalaciones de la Universidad de Estudios Extranjeros de Busan, los días 20 y 21 de septiembre de 2019 en Busan, Corea del Sur. Coautor de la ponencia El proyecto del nuevo siglo americano en México, 2001-2008, con el licenciado Mario Islas Campos, en el marco del 32º Congreso Internacional ALAS en Perú, el 2019, realizado en las instalaciones de la Universidad Mayor de San Marcos, del 1 al 8 de diciembre de 2019 en la ciudad de Lima, Perú. Actualmente es estudiante de la maestría en Sociología del Instituto de Ciencias y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en esta ocasión él nos va a traer la ponencia Una dominación simbólica, el K-pop y los K-dramas como formas de expresión de poder y dominación cultural. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra y procedemos a su ponencia. Permítanme un momento, por favor. ¿Listo? Sí, muchas gracias, primero que nada, la invitación a este círculo y este seminario. Y sobre todo, muchas gracias a las personas que están viendo y siguiendo esta transmisión, que es posible gracias a estos desarrollos tecnológicos. Bueno, primero que nada, una dominación simbólica, el K-pop y los K-dramas como formas de expresión de poder y dominación cultural. Vamos a hablar primero de este tema a través de un pequeño breve contexto histórico. Bueno, como podrán ver en esta primera imagen, puse una foto tomada de Seúl de noche. Es Seúl en la actualidad, para los que han podido estar, los que conocen o los que no conozcan. Todo el desarrollo que ha tenido Seúl hasta el momento se puede ver ahí. Y bueno, dentro del breve contexto histórico que vamos a marcar es, primero que nada, que durante el siglo XIX, finales del XIX e inicios del siglo XX, Corea como península empieza a aceptar intercambios económicos, culturales, con la modernidad occidental. Y es precisamente durante estos primeros años en donde Corea como península se abre al mundo exterior que en 1910, ante la constante expansión del imperialismo japonés, cae en la dominación de este país nipón. Una dominación que dura 35 años, dominación que dura 35 años, hasta 1945 logra liberarse gracias a que Japón se rinde durante la Segunda Guerra Mundial. Después de esto queda como un deseo de expulsión de lo japonés, eso japonés que se queda instaurado dentro de la sociedad coreana, y entonces se permite para expulsar esto la entrada de la Unión Soviética y de Estados Unidos. La influencia de estos dos países va a empezar a gestionar una división de las dos Coreas como las conocemos actualmente, y para 1948 se constituyen como países en oposición. 2 años después, en 1950, se inicia la Guerra de Corea, que dura 3 años, en 1953 termina, con el armisticio y la separación ya definitiva de las dos Coreas como las conocemos actualmente, Corea del Sur y Corea del Norte. La influencia de Estados Unidos es directamente hacia Corea del Sur, y la influencia va directamente a tener una estabilidad tanto política como social, imperando una cuestión de una dictadura. Cuando se constituye Corea del Sur como país en oposición en 1948 y hasta 1960 es cuando empieza el primer mandato del presidente Ri o Syngman Lee, y impulsa un gobierno autoritario para tener un control social y siempre con la influencia de mantener una vista hacia el horizonte norcoreano como enemigo. En 1960 el presidente Yoon Bok-sung entra al cargo, pero su periodo es muy corto, dura 3 años, por lo cual no podemos ver que haya como un cambio significativo dentro de la política. En 1963 entra Park Chung-hee y se sigue instaurando un régimen autoritario como tal, lo que hace que durante esta década de los 60 y la posterior década de los 70 haya una constante movilización social en contra del rechazo de estos regímenes autoritarios. Esto lleva a que Park Chung-hee cambie de un autoritarismo a un autoritarismo democrático,
pero no frena las movilizaciones sociales que se están dando en el 70 y que continuaron una década después. En la década de los 80, Chun Doo-won llega como presidente a través de un golpe militar y la muerte de Park Chung-hee, y es precisamente en esta década de los 80 cuando se inicia el proceso democrático de lo que hoy conocemos como Corea del Sur. Los movimientos que se dan van enfocados a una mayor participación ciudadana y se adhieren a estas movilizaciones estudiantiles, ya que los jóvenes de las universidades eran expulsados de estas para ir a trabajar en las fábricas. En 1988, Roh Tae-won es elegido como presidente, es el inicio del periodo democrático de Corea del Sur, es el primer presidente elegido democráticamente, y termina su mandato en 1993, y el que le sucede es Kim Jong-un. Bien, es precisamente en esta década de los 90 que se abre la oportunidad de poder tener un entretenimiento coreano, precisamente coreano como tal, porque la producción de películas, bueno, la transmisión de películas y series es más que nada de Hollywood, de Estados Unidos. Es esta la influencia que los coreanos ven dentro de su propio entretenimiento. Con el deseo de este gobierno democrático, de esta apertura de la década de los 90, de poder generar sus propias producciones y exportar culturalmente y comercializar su propia cultura, el gobierno invierte en una mayor producción de los K-dramas como los conocemos actualmente. En esta misma década se genera el éxito de estos en base a su contenido. La importancia de esto, lo que yo luego considero o ver, es que hay un cambio importante dentro de la propia política coreana. Ya no se necesitaba un ordenamiento social, un control social que fuera a través de una violencia física o una violencia a través de la represión, sino que se necesitaba de otra forma. La sociedad coreana ya no podía continuar con esto. Por eso es que se decide tomar un nuevo modelo, que es el que yo considero un modelo de la biopolítica, como lo menciona o como lo maneja Michel Foucault, dentro de los contenidos para la sociedad que se está urbanizando constantemente. La biopolítica, definida así sencillamente como lo menciona Michel Foucault, es el ejercicio de optimizar y administrar la vida, ejercer un control sobre ella a través de los dispositivos que influyan en la sociedad. Esta administración de la vida se apoya en instituciones como los hospitales, los psiquiátricos, las escuelas, la cárcel, pero nada más vamos a mencionar respecto los hospitales, a través de la ciencia médica, se legitima a través de esto, la policía y sobre todo la familia. La biopolítica que se presenta en los K-dramas siempre tiene como la función de hacer una proliferación de los nacimientos, de tener un buen cuidado en el nivel de la salud y tratar de prolongar la vida, tener una longevidad. Esta biopolítica que considero se encuentra en los K-dramas encuentra un resguardo o se vincula directamente a una ideología confucionista de la familia. Esta ideología de la familia es el casarse, hacer la vida en familia, tener hijos y una vida dentro de los parámetros correctos. Si juntamos estas dos cuestiones, vemos por qué la familia es muy importante en Corea. Es una de las cosas más importantes. Para tener una familia es necesario tener salud, cuidar del cuerpo, y para eso están los dramas médicos. Aquí traigo, como verán en esta imagen, 4 dramas de los que voy a hablar, que tienen los dispositivos y la biopolítica de la que he estado mencionando. Por ejemplo, la primera imagen, la parte superior, Emergency Couple, que salió en el 2014, maneja una cuestión de un tema tabú dentro de la sociedad coreana, que es el divorcio. Los personajes principales, después de casarse y ser momentáneamente feliz, entran en conflictos y terminan divorciándose. Los dos se convierten en médicos y se vuelven a reencontrar en un hospital. El que haya divorcios en la sociedad coreana se genera una mala imagen, porque parece que las personas no alcanzan a lograr ese éxito de la familia o ese éxito de la felicidad familiar. En el drama se puede ver esta cuestión de la relación y al final de cuentas, pues los dos terminan juntos de nuevo y se puede ver que el objetivo de juntarlos otra vez es la constitución de la familia, una familia sana, una familia que tenga un cuerpo sano y que posteriormente pueda llegar a la proliferación de los nacimientos. El segundo es Doctors, que surgió en el 2016,
presenta a Park Shin-hye, quien conozcan, es una de las más grandes actrices que hay actualmente, como protagonista. El personaje de Park Shin-hye es una chica que es rebelde, perdió a su madre, y por ser rebelde su padre la descuida y la maltrata constantemente. Como no puede meterla dentro del ordenamiento social, su padre lo que hace es abandonarla con su abuela y que su abuela se haga cargo. Su comportamiento no cambia, pese a que está con su abuela, sigue estando dentro de estos parámetros fuera del orden social, pero hay un momento en el que ella decide cambiar completamente. No es cuando conoce a su profesor de biología, que es con el que se termina enamorando después, sino que es en el momento en que los dos, en un momento en que van caminando en la calle, se encuentran a una mujer embarazada y esta sufre un percance. Entonces el profesor de biología, que es un médico, a través de sus conocimientos logra salvarle la vida a ella y al bebé, y ese momento cambia para ella y la hace entrar directamente al ordenamiento social. Posteriormente, la muerte de su abuela hace que ella se aleje completamente durante varios años y termine tomando la decisión de convertirse en médico. Su decisión entonces es encaminada por la importancia del nacimiento, de la salud y el cuerpo, que es lo que maneja la biopolítica. Otro dispositivo importante que hay que podemos encontrar dentro de sus contenidos es el dispositivo de la sexualidad, y se suele ver en la mayoría de los K-dramas que se producen. Generalmente siempre se presenta una relación entre un hombre y una mujer, y este hombre y esta mujer son coreanos. Su evolución como noviazgo y como matrimonio después y después como padres evoluciona correctamente en esta cuestión de la familia tradicional coreana, y esto hace que se presente un racismo biologizante, como lo menciona Foucault, que se encarga de proteger la reproducción de la propia sociedad coreana. Y estas cuestiones, este dispositivo de la sexualidad que se presenta en la mayoría de los contenidos de los K-dramas, trata de subjetivar a las nuevas generaciones, como también lo hacen los padres y los abuelos a través de las citas obligadas, de que se siga reproduciendo la familia tradicional coreana como tal, sin que se casen con extranjeros, aunque haya casos. Pero como lo principal es que se sigan reproduciendo estas cuestiones de la familia tradicional coreana. También el dispositivo de la sexualidad no solo se puede encontrar en los K-dramas, sobre todo en los K-dramas médicos, sino que también se puede encontrar en la educación. Tengo un ejemplo, por ejemplo, en la Universidad de Dongkung, en Seúl, se impartió, o se sigue impartiendo, creo, un curso de matrimonio y familia para los jóvenes estudiantes. Esto ante la problemática del propio gobierno de que las parejas actuales no se casan, o si se casan no quieren tener hijos todavía. Entonces, el objetivo principal de tener estos cursos dentro de las universidades, o al menos dentro de la Universidad de Dongkung, es que haya nacimientos y que la propia sociedad coreana se siga reproduciendo. Bueno, continuamos con otro dispositivo importante dentro de los K-dramas, que es el dispositivo, uno que maneja poder y control dentro de la propia seguridad, y es el dispositivo de la seguridad. Sobre todo vamos a poder mencionarlo directamente en la cuestión de la seguridad policíaca y la seguridad militar. La policía en Corea no vigila tanto y tampoco patrulla como podemos entender en nuestro caso latinoamericano o en el caso mexicano. No sé si a muchos les ha pasado que van caminando por la calle o desde sus propias casas y no se pasa a las 4 de la tarde una patrulla y a las 7 de la tarde vuelve a pasar otra patrulla y a las 9 de la noche vuelve a pasar otra patrulla, y si tienes el sueño ligero, como entre 2, 3 de la mañana, vuelve a pasar otra patrulla. Y esto es constantemente porque ante los altos índices de violencia que hay en el país, pues la seguridad policíaca se encarga de mantener siempre una constante vigilancia. En Corea del Sur no sucede esto. Al menos yo tuve la oportunidad de comprobarlo, o lo manejo desde mi perspectiva, desde lo que yo vi cuando estuve allá. Y esto ha rectificado que Corea del Sur sea uno de los países más seguros. Muchos extranjeros lo dicen y yo puedo constatarlo desde mi propia experiencia, que Corea del Sur es un país en donde te sientes seguro, puedes salir por la noche, no pasa nada, 9, 10 de la noche, 11, no te sientes como una inseguridad de que te vaya a pasar algo, te vayan a asaltar o alguna cosa peor. Esto significa que la seguridad o la policía, la seguridad de la policía tiene un papel importante y se presenta mucho también en los K-dramas. Esto es de que cuando la policía aparece, significa que hay un proceso fuerte de señalamiento social y de castigo por el acto que se acaba de cometer. Se establece un control social
del que nadie puede escapar de esta seguridad policíaca. Como se puede ver, por ejemplo, en el drama de Pinocchio, que es el tercero, siguiendo un orden de izquierda a derecha, en la parte inferior, que surgió en el 2014, vuelve a aparecer Park Shin-hye como personaje principal y Lee Jong-soo, y hay una relación importante en que ellos se constituyen como familia y después como periodistas, pero hay un suceso en el que están implicados los dos. A través del periodismo se esconde una ilegalidad empresarial que años después es identificada por la seguridad policíaca. Ante estos ejemplos y el hecho de que su hermano, que su padre muere, ante la venganza de haber creído que perdió a toda su familia, mate a personas, la seguridad se encarga de ejercer esta fuerza, este símbolo fuerte de hacer cumplir la justicia y castigar en el momento en que se debe, tanto al hermano de Lee Jong-soo como a la persona que realizó esta ilegalidad empresarial. Lo que manda un mensaje de que no importa la estratificación social a la que pertenezcas, si cometes un acto delictivo, la fuerza de la seguridad policíaca va a estar ahí para entrarte directamente al proceso de castigo. Respecto a lo militar, bueno, muchos conocen de que los hombres tienden a hacer su servicio militar obligatorio. No hay muchas personas que se escapen a eso. Actores, deportistas y sociedad civil tienden a realizar este servicio militar. Y esta cuestión se interioriza como una práctica que se normaliza y es necesaria cuando se mantiene y se reproduce la idea de que hay una Corea del Norte peligrosa, como enemigo al orden social establecido que hay en Corea del Sur. Y esto lo podemos ver un poco en Descendants of the Sun, perdón por mi mala pronunciación, es el último drama de la última imagen, en que manejan una idea similar. Hay momentos en que hay relación entre Corea del Sur y Corea del Norte, el actor principal con un norcoreano, y la idea que se mantiene es que es necesaria la reproducción o la normalización de la violencia que se ejerce a las personas que entran a hacer el servicio militar, pues se hace una violencia sobre el cuerpo con la idea de mantener y cuidar a Corea del Sur. Y esto desencadena una normalización en la sociedad coreana de que como es necesario que la gente interiorice esa violencia que hay de los que entran al servicio militar, entonces se les debe motivar de alguna forma. Y aquí entran los grupos de K-pop, sobre todo los grupos femeninos, que ante la sexualización que tienen de ellos, se hacen eventos privados públicos para que a través de presentaciones, de mini conciertos, motiven a esta seguridad militar para seguir reproduciendo estas prácticas sociales. El K-pop y la autoexplotación, una práctica de la sociedad del rendimiento. Empezando ya ahora con el K-pop, hay que hablar que también surge en la década de los 90. Es en 1992 cuando aparece el primer grupo masculino, Seo Taiji and Boys, y estos alcanzan no un éxito como los que tienen actualmente los grupos de K-pop, pero sí un éxito local importante. El éxito que alcanzan es a través de su vestimenta, de las presentaciones en hip hop que hacen, y sobre todo porque parece que la juventud coreana quiere empezar a relacionarse directamente con el exterior. Es tal el fenómeno y una visión de que podría ser un gran éxito durante años, y lo ha sido, que el gobierno invierte para promover este fenómeno. Y entonces empiezan a aparecer gente cercana a la industria del entretenimiento surcoreano que empieza a crear sus propias compañías. Tenemos a Lee Soo-man, que crea SM Entertainment en 1995, a Jang Hyun-suk, que crea YG Entertainment en 1996, y Park Ji-young, que crea JYP Entertainment en 1997. El éxito de estas tres empresas ha hecho que haya una mayor proliferación de creación de otras empresas y de la reproducción de otros grupos de K-pop, y ha llevado a que, por ejemplo, Big Hit Entertainment, que se creó en 2005 por Bang Si-hyuk, sea ya considerada una de las empresas más importantes dentro de la industria del entretenimiento. Aquí hay algo muy importante. El proceso para convertirse en idol es de varias etapas. Primero se presenta a hacer un casting, como podemos ver en la imagen de IU, Lee Ji-yoon. En el casting que se presenta, lo que se presenta es
habilidades en el canto y baile o de interpretación para poder ser aceptados dentro de las empresas. Cuando son aceptados se vuelven trainings y entonces empiezan a vivir bajo las reglas y condiciones de las propias empresas. Empiezan a recibir clases de baile, coreografías, de canto e interpretación o actuación. Y entonces el ritmo de vida que llevan es muy exigente. Toda su propia cotidianidad es de clases y prácticas. Y en esto es donde empieza a surgir la sociedad del rendimiento que menciona Han Byung-chul. Esta sociedad del rendimiento tiene la característica de que el sujeto piensa que ya no está sujeto a algo que lo domine, sino que vive en una aparente libertad y por ende se tiene que autoexplotar para mejorar su rendimiento. Esto se puede ver en los aspirantes trainings que, pese a la agitada vida que llevan de las clases de canto, de baile, todo eso, en sus momentos libres tienden a interiorizar la violencia de la propia empresa y se violentan ellos mismos a través de la autoexplotación para poder mejorar su rendimiento. Todo esto con la ilusión de que ellos puedan debutar en algún momento. Su rendimiento entonces tiene que ser mejor y tienen que entrar en una competencia directa con los otros trainings, pero surge también una competencia consigo mismo. Y entonces la cuestión de la autoexplotación inicia y ellos, además de, como ya mencioné, de estos momentos, en sus tiempos libres tienen que estar mejorando constantemente para ser los mejores y poder debutar. Hay un pequeño drama que salió en el 2019, se llama Idol Drama Operation Team, donde se juntaron varias idols y en ellas podemos ver esta violencia que se interioriza cuando fueron trainings y la violencia que sufren por parte de las empresas. Cuando se convierten en idols, esta autoexplotación no termina, ya es un hábito que ellos generan dentro de ellos y es un hábito que siguen llevando a cabo para poder seguir manteniendo su sueño ante la masificación de la producción en grupos de K-pop y de la competencia feroz que hay en la industria del entretenimiento surcoreano. Esta imagen del idol permea en la sociedad coreana y sobre todo en la juventud a través de una imagen de reputación que ellos crean. Se vuelven las caras bonitas de la dominación que mantienen siempre una vida cotidiana que reproduce la sociedad de rendimiento. Como ejemplo podemos poner en la imagen de la derecha la cuestión de la educación. Hay una curva que se conoce en la educación surcoreana universitaria, que es la curva en U, no sé si ya la hayan cambiado, que solo hay pequeños espacios o lugares de todos los estudiantes que haya que pueden conseguir la máxima nota. No es como sucede aquí en México, que de un grupo de 20 estudiantes, los 20 pueden acceder a tener un 10. Allá en Corea del Sur, de un grupo de 20, solo 4 o 5 personas pueden acceder a tener un 10. Los demás van a tener calificaciones inferiores. Esto lleva a que el propio estudiante retome como modelo del idol esta autoexplotación y trate de buscar la mejor calificación posible. Si no logra tenerla dentro del curso, lo que hace es salirse y volver a ingresar en el próximo periodo. Y bueno, a manera de conclusión, lo que necesitaba el gobierno democrático coreano de la década de los 90 era ejercer una dominación y control social que no tuviera una violencia física y que no fuera represiva. Entonces, aprovechando el desarrollo tecnológico, se apostó por promover los K-dramas y los K-pops y el K-pop para llevar una forma de control y dominación social. Una dominación que tuvo que ser simbólica, en donde se expresara el poder para mantener las relaciones sociales. Los K-dramas entonces se encargarían de subjetivar a la sociedad para establecer un control sobre el cuerpo, los nacimientos para beneficiar la constante producción de capital y evitar que los sujetos cayeran en la criminalidad y mantener el orden social. Mediante los dispositivos de la sexualidad y la seguridad y la biopolítica, se trasladan micropoderes que parten directamente de estas instituciones a la subjetividad de las personas para establecer reproducciones sociales que se interiorizan en los sujetos y mantienen los mecanismos de poder. La sociedad ya no necesita de un poder que lo vigile, sino la sociedad se vigila a sí misma y sigue estos parámetros de reproducción de micropoder y control social. Se refuerza el dispositivo de seguridad con la vigilancia tecnológica que hay allá, a través de las cámaras que hay en todas partes. Y como se puede ver en el drama de Pinocchio, inclusive las cajas negras dentro de los propios automóviles sirven para la vigilancia, para la constatación de este dispositivo de seguridad. El K-pop y la fabricación de idols sirven entonces como modelos a seguir para la población. Sus vidas, sus esfuerzos y su dedicación, así como sus logros,
deben ser modelos que se interiorizan para soportar esa violencia de la sociedad de rendimiento y para soportar esta biopolítica y constituir la sociedad coreana constantemente. Se forma un hábito de convivencia social a través de los micropoderes, de este hábito, de estas relaciones sociales, y se reproduce una violencia que no lastima, pero que sí es productiva. Aparece una violencia simbólica que tiende a notarse, por ejemplo, en los símbolos de corazón de dedos, que es o la expresión fighting con la mano, que terminan siendo símbolos que representan una violencia que es positiva, que solo motiva para continuar con la dominación y que no trata de romper estos esquemas dominantes que hay. Por último, lo que yo siento que se configura es una dominación cultural que se transnacionaliza, que llega a nosotros directamente a través de una economía del consumo o una economía del placer o del gusto, como tenemos la mayoría de K-popers o fans de los K-dramas, que a través de esta cuestión podemos empezar a interiorizar estas cuestiones biopolíticas que también están aquí, pero con mayor apego de la globalización o transnacionalización, empezamos a interiorizar en nosotros. Y eso sería todo. Gracias. Ok, muchas gracias. Interesante ponencia. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, que ya nos han llegado varias. Así que, bueno, vamos a ver cómo vamos a manejar esto. Voy a darles las preguntas a los ponentes, así como me las están pasando. Y bueno, no sé qué prefieran, ¿las contestan todas de golpe o les voy dando una por una para cada uno? ¿Una por una? Una por una, ok. Bueno, a ver, pues empezamos. Bueno, Silvia Nogal nos preguntan, ¿a qué se refieren con lo sintético? Y Pati Pérez, ¿podríamos decir que el periodismo especializado también aplica para otras comunidades nuevas, como lo es la comunidad gamer? Ah, bueno, estas serían preguntas para Leonor. Otra, la mayoría de los medios de comunicación y o plataformas son realizados por los grupos de fans. Y por último, ¿qué pasa cuando los medios no son periodismo especializado y difunden desinformación y amarillismo? Al siguiente grupo de preguntas, estas son para Leslie. En la canción de Red Velvet es parte de algo llamado queerbait, mercantilización de la sexualidad disidente sin ser representación. Y bueno, la pregunta es, ¿qué tanta influencia del propio contexto sociocultural de los surcoreanos se refleja en los conceptos de las idols? Humberto Santamaría nos pregunta, ¿por qué tanta violencia por parte de la audiencia masculina cuando se enteran sobre algún tipo de relación afectuosa de las idols? Y Susana Chávez para Leslie también, nos dice, tomarlo desde el feminismo de la diferencia al tomarlo solo sus experiencias de mujer no deja de lado sus experiencias al ser racializadas o privilegio económico. A ver, tenemos muchas preguntas. Gracias. Estas son solo unas poquitas, ahorita les voy a dar las siguientes para no entenderlas. Para Alan, Yesenia Reyes nos pregunta, bueno, más bien nos hace un comentario, si dicha transmisión de un gobierno militar a uno democrático tiene de trasfondo, como casi todo gobierno, un impulso social y comenzó por la música, en este caso el K-pop. Y Ángel Becker pregunta, ¿crees que la biopolítica tiene alguna relación con el soft power que la industria de entretenimiento surcoreano maneja? Bueno, vamos ahorita con esas preguntas y les voy a hacer más después. Entonces, bueno, creo que empiezo yo. Empiezo yo. Bueno, yo tengo pocas preguntas y en realidad creo que están rápidas de responder. Para Pati Pérez, que pregunta el tema de a qué me refiero con sintético, bueno, la idea es que cuando tú construyes una categoría,
pues sí, realmente es un concepto que va a servir como un lugar, como un punto común, como un término de referencia en los diferentes campos de construcción de conocimiento. Entonces, es cierto que cuando se construye una categoría se le ponen fronteras, se le ponen límites, pero también permite acotar a qué se está uno refiriendo o qué tantas cosas queremos agrupar dentro de ese concepto. Entonces, cuando decimos que una categoría es sintética es porque busca dentro de un concepto agrupar toda la cantidad de factores o de atributos que puede tener el fenómeno del que estamos hablando. Entonces, K-Media a mí me parece que puede ayudarnos a incluir a todos los medios que tocan o hablan acerca de que tocan información relacionada con la industria de entretenimiento surcoreana. Entonces, bueno, para Patti, para Yesenia, que dice que la mayoría de los medios de comunicación están hechos por los fans. Bueno, los fans en los medios en línea, los medios en red, tienen posibilidad de construir contenido porque esas plataformas dan esa posibilidad. Eso no sucede con los medios tradicionales, la radio, la televisión, la prensa, el cine, como tal. Bueno, son industrias y tienen unos dueños de los medios de producción que generan el contenido como mercancía. Entonces, no todo el contenido que hay relacionado con información en el tema de Hallyu es hecho por fans, al contrario, está hecho por las industrias de medios, está hecho también por las agencias de los propios idols, por las empresas de televisión, y cuando dan conferencias de prensa, cuando, en fin, no todo el proceso que se hace para construir y recabar información para transmitirla, es que los medios hacen una interpretación, recaban esa información, hacen una interpretación o la difunden, la comunican, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los fans? Bueno, los fans lo que hacen es replicar, ¿no? Que eso es lo que le da poder también al fenómeno, ¿no? Entre más réplicas tengo una nota, entre más réplicas tengo un video que ha sido anunciado, bueno, pues ya sabemos lo que sucede para toda la gente que le interesa este fenómeno. Entonces, hay muchos sitios relacionados con fans, que hacen fans, pero la información objetiva, la información, digamos, real, proviene de empresas, ¿no? De empresas que generan, y por eso yo ponía el caso de que tú te pones a ver un medio, por ejemplo, Música King, ¿no? Que es uno de los que mostré en las imágenes. Esos medios, por ejemplo, tú te das cuenta que ya consultaron Sonfi, que ya consultaron alguna otra de los medios oficiales o de los medios coreanos, y lo que hacen es traducir, es leer, es interpretar, y entonces es lo que va bajando hacia nosotros cuando nosotros no tenemos contacto directo con el medio original. Bueno, un poco por ahí, y bueno, la actividad de los fans es muy importante también, pero en otro sentido, ¿no? Y para Susana, ¿qué pasa cuando los medios no son periodismo especializado? Y eso, bueno, pues eso sucede, ¿no? Eso sucede ahí en todas las profesiones. Hay gente que lo hace de manera profesional y hay quien no lo hace de manera profesional. Y no olvidemos aquí que, justo por lo que acaban de exponer los compañeros, la noticia es una mercancía y se vende. Y entonces se vende, y ustedes están viendo cómo la nota que sale de Chen, que va a tener un hijo, bueno, aquí, allá, y crece, porque es una mercancía. Las industrias de medios de comunicación son industrias que venden entretenimiento y venden información. Entonces, es un negocio como cualquier otro negocio que hay. Y alguien me pregunta que si también se puede utilizar el término como para otras plataformas como juegos y demás, si se puede utilizar también, periodismo especializado para otras actividades, claro, para todas. Cada vez los públicos son más segmentados, más especializados, y tenemos públicos especializados en política muy específica, de todos los temas. El periodismo ahora se ha tenido que especializar, sobre todo en red, porque la gente busca cosas muy, muy específicas, ¿no? No abre un periódico para ver todo el periódico y ahí rastrear lo que le interesa, sino ya va directo al medio que es especializado, ¿no? Por ejemplo, deportes. Bueno, creo que contesté todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces continuaríamos con Leslie. Sí, hola, otra vez. Bueno, lo que decía Susana de la canción de Red Velvet, que era como un queerbait, totalmente de acuerdo. De hecho, no sé si me di a entender al principio, creo que no. Mucha música de la industria cultural es eso. Por ejemplo, esta canción que les puse al final de 21, pues
no era necesariamente para la comunidad gay, pero la tomaron, por ejemplo, y eso es lo que probablemente es lo que vaya a pasar por como estas nuevas canciones o más canciones del K-pop, que la comunidad las tome para apropiarlas. Y bueno, la siguiente pregunta, ¿qué tanta influencia del propio contexto sociocultural? Pues es básicamente pues la educación de las idols coreanas y de los idols coreanos, ¿no? La que permea. Algunos, obviamente, pues sí están un poco, no decir deconstruidos, pero sí tienen otras formaciones. También estoy pensando en que no todos los idols son coreanos. Tenemos los casos de idols chinos, japoneses, idols tailandesas, que pues también vienen con otras estructuras similares, patriarcales quizá, incluso con, no sé, incluso con un poco más americanizadas. Entonces, pero de por sí el K-pop como estructura funciona pues como se va adaptando a los nuevos tiempos, pero siempre va a ir de la mano pues de todo el constructo coreano. El K-pop es coreano al final de cuentas. ¿Cuál era la última pregunta? La de la violencia, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué tanta violencia por parte? Pues una parte de lo que decía la doctora Mejía, que pues al final de cuentas, al menos en el caso de los hombres y las idols, es que las empresas tratan de crear como una relación. Entonces, tu idol no solo es como la chica que canta, es a veces tu novia, esta amiga, es lo que tú quieres que sea, porque la manera en que las manejan, para eso está hecho, ¿no? Y pues por eso es muy, muy feo ver comentarios de relaciones con hay dos mujeres, porque, o sea, básicamente les dicen traicioneras, que porque hacen eso, que siempre tienen que ser puras. También existe esta idea de que siempre tienen que mantenerse vírgenes, todo eso. Y creo que esa era la última, ¿verdad? Sí, de momento. Y bueno, faltarían las preguntas de Alan. Sí, bueno, primero para Yesenia, sí, digo, cualquier transición que se haga, ya sea de un gobierno dictatorial a democrático o una transición, aunque sea democrática, de izquierda a derecha o como sea, siempre tiene que tener como un trasfondo o una importancia cultural. Y generalmente siempre la música, las expresiones artísticas, los murales, tienden a ser como estas formas de expresión y viabilidad para presentar los cambios que se dan socialmente. Así por poner un pequeño ejemplo, por ejemplo, para salir de un poco de la dominación cultural, de la dominación, perdón, del imperialismo japonés, pues el trot me parece que es música coreana que se generó para rechazar estas cuestiones de dominación japonesa, y del trot probablemente, no sé muy bien, se pueda derivar como forma de expresión el K-pop de los 90s, que no por ser mercantilizado, no por tener estas cuestiones que imperan, por ejemplo, la sociedad del rendimiento o los K-dramas, no quiere decir que no puedan tener una movilización dentro o un cambio. Eso pasa dependiendo de la cuestión del sujeto histórico o de la agencia del propio sujeto dentro de los grupos y dentro de los fans. Para Ángel Becker, que Angie Mioni, que si la biopolítica tiene alguna relación con el soft power que la industria del entretenimiento surcoreano maneja, me parece que sí. La cuestión de la biopolítica como modelo de dominio hacia la vida trata de imperar en todos los aspectos que hay, para generar una sociedad que se autorregulice, se controle y se vigile. Michel Foucault dice vigilar y luego castigar. Entonces, me parece que sí, el soft power también puede tener perspectivas de esta biopolítica para mantener y seguir teniendo control social sobre su población. Y la última, de Susana Chávez, que sí, creo que por eso los internautas increpan a los idols que demandan a sus compañías por maltrato. Me parece que tiene que ver mucho en la cuestión de la relación que se genera entre el fan y el idol a través de la mercancía. Como el fan gasta, se autoexplota, gasta su dinero en mercancías del idol, piensa que el idol es su propia mercancía como tal. Entonces él tiene control y dominio sobre él, como mencionaba Leslie.
Entonces, el increpar directamente a una compañía que los hizo debutar y los hizo tener éxito, que serían nada sin ellos, me parece que va en ese sentido de que de alguna forma es el control tanto mío y de la propia compañía que tenemos sobre el idol. El idol termina siendo como una mercancía. Y ya, sería todo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues todavía se quedan algunas preguntas que nos hicieron llegar en el chat. Muchas gracias a todas las personas que han participado tan activamente y muchas gracias a los ponentes por todas estas ideas que nos han dado sobre la cultura, podríamos decir, del Hallyu. Bueno, ahorita ya estamos acercándonos a la recta final, ya estamos un poco sobre la hora. Y bueno, pues hay muchas cosas que todavía de parte de nosotros tenemos como que aprender a controlar. Ahorita sí, la lluvia de preguntas fue bastante impresionante y muchas gracias por eso. Me gustaría que hiciéramos un balance sobre lo que estamos concluyendo a través de estas presentaciones. También, bueno, está nuestra productora, la licenciada Laura Quiroz, que ha hecho un gran trabajo con toda esta presentación y yo creo que sería importante que también nos dé algunas opiniones que ha recogido de toda de este conversatorio. Entonces, pues no sé si nos gustaría escuchar a manera de conclusión, ahora que ya tenemos un cuadro más grande de lo que son las tres exposiciones, pues algo más que quieran para dar una conclusión a lo que han expuesto. Algo que se les haya quedado, que dijeron, me habría gustado redondear esta idea, o algo que por el tiempo ya no alcanzaron a exponer. Bueno, sí. Bueno, quiero agradecer nuevamente y felicitar a los compañeros con los que compartí este espacio. No tuvimos la oportunidad de conocernos en persona, pero pues creo que esto a todos nos anima porque nos va mostrando que estamos en un camino que es posible, ¿no? Todos llegamos a esta idea de estudiar el fenómeno o el tema de la industria coreana desde diferentes ángulos. Entonces, pues bueno, para mí es muy interesante y muy gratificante poder ver que hay esta apertura y esta oportunidad de ver el fenómeno desde diferentes aristas, desde diferentes ópticas. Creo que tiene ya un buen tiempo que se trabaja el tema, que mucha gente ha tenido iniciativa de estudiarlo. Yo, mi conclusión importante sobre esto es que yo veo que el campo de Hallyu está habitado por muchos historiadores, por muchos antropólogos, por muchos sociólogos, pero desde mi ámbito de acción, que es la comunicación, habemos pocas personas, no estamos tantos comunicólogos en este fenómeno, cuando creo que es un tema que es interesante como referencia, ¿no? Ya desde los medios informan, los medios entretienen, eso es un producto, la información y el entretenimiento, pero también tienen un poder muy importante que es el poder de la educación informal. Entonces creo que ahí está asociado con las presentaciones de mis compañeros. Nunca hay que quitarle el valor y el impacto que está teniendo los contenidos que tienen los productos de entretenimiento surcoreanos y qué mensaje, ¿no? Qué mensaje están mandando a las audiencias. También nosotros estamos haciendo un análisis desde fuera de Corea, no somos coreanos, ¿no? Pero habría que ver qué pasa con la gente dentro de Corea que tiene una visión completamente diferente del fenómeno o lo explica desde otras vertientes. Entonces, pues bueno, a mí me deja muy contenta y me abre la oportunidad de seguir y bueno, pues espero que podamos los tres consolidar pues de una manera más fina nuestros trabajos. Muchas gracias. Y sobre todo creo que es importante invitarlos a ustedes como público a que siempre se cuestionen estas partes del Hallyu, pues todo lo que nos lanza constantemente, porque pues como hemos visto se ha vuelto un gran fenómeno mundial, pero que siempre, como todo, es necesario cuestionarlo de dónde viene, cuestionarlo quién lo produce, para qué se produce, a qué lugares está llegando, y porque no sé, yo pienso que ahorita Corea como industria se está aprovechando de todos lados, de todo,
del cine, de las comunicaciones, y entonces no solo como nosotros desde la academia nos tendríamos que quedar con decir, bueno, es que pasa por esto, ¿no? Sino también como por público decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y qué le podemos, por ejemplo, aprender de las industrias culturales a nuestros países, entre pues otras cosas, ¿no? Y pues también otra vez agradecer al seminario porque pues son espacios chiquitos y a veces difíciles de encontrar, pero siempre nos dotan de muchísima información y pues muchísimas cosas para reflexionar. Gracias. Muchas gracias. Y por Sí, último, gracias. Sí, también me uno mucho a que es bueno que se generen estos espacios y me parece muy importante que siempre tenemos que estar desde nuestras propias como disciplinas y también sin perder el hecho de que no solo somos académicos, sino también somos personas que estamos dentro de la propia sociedad y podemos tener como visualizaciones de las cuestiones de dominación que se ejercen, las violencias desde diferentes puntos, violencias estructurales, físicas, patriarcales, etcétera, etcétera, etcétera. Y que de alguna forma hay que siempre estar como decía Leslie, pensando y reflexionando y hay que empezar a crear como puentes interdisciplinarios, como decía Leonor, que son muy importantes desde nuestras propias disciplinas para poder seguir explorando estos temas. Y ya solo así como para comentar, aunque podamos visualizar estas cuestiones de dominación, de que hay en los contenidos coreanos, me parece que tampoco hay como que perder el punto de vista de que hay que disfrutarlos de alguna forma, ¿no? Son hasta cierto punto buen entretenimiento, pero siempre y cuando, como decías Leslie, podamos ver y reflexionar qué es lo que está detrás de esa cuestión. Yo me divierto mucho viendo dramas y generalmente antes de dormir voy escuchando K-pop y es como un aspecto importante. Y tampoco perder de vista de que es a través de estos medios que también estamos ejercitándonos o adquiriendo un capital cultural. Cuestiones como el idioma, tradiciones, valores de las propias sociedades coreanas, o si les gusta el anime, lo japonés, o diferentes perspectivas de otros países, tampoco perder el hecho de que también estamos retroalimentándonos de este capital cultural que nos pueden dejar. ok, muchas gracias. Y bueno, ahorita que lo mencionas, me gustaría retomar la idea de que finalmente nosotros como investigadores no solo somos aquellas personas que producen ese conocimiento y pareciera que estamos totalmente ajenos a lo que nos acontece. Al final del día también somos fans, somos consumidores de esta cultura que puede ser ya sea el Hallyu, el caso del soft power japonés, en el caso de eso que eventualmente tendrá nombre, que es el soft power chino. Y tenemos que consumirlo porque somos fans, pero también tenemos que criticarlo porque somos investigadores. Y por último, también me gustaría recalcar que finalmente este es un espacio abierto para todas las personas que tengan algún estudio que quieran presentar. No es como un lugar que solo viene la gente que ya tiene las credenciales y no vamos a escuchar a nadie más. Por el contrario, creo que sería importante que toda la gente esté consciente de que si tienen un estudio o alguna idea que ya están trabajando con esta seriedad académica, son bienvenidos. Vamos a abrir para el próximo año, porque ya ahorita tenemos todo este semestre con temáticas, pero sí siempre está abierto la oportunidad para que la gente que tenga algún estudio se presente y exponga sus puntos de vista. Y como en esa mesa que acabamos de formar, compartir, dialogar, ver con qué estamos a favor, en contra, a lo mejor, como en este caso, de que podemos recuperar los términos de otro autor y decir, ah, aquí está el que lo generó. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de este conocimiento combinado? Y desde las diferentes disciplinas que estamos retomándolo. Y como lo vieron, el círculo, pues aunque dice que es de estudios japoneses, pero en realidad se amplía a los estudios asiáticos y podemos ver en esta ocasión que vemos a Corea, pero también se puede estudiar un poco los casos de China, de Japón, lo que es el sureste de Asia, y eso hay que mantenerlo siempre abierto. Bueno, por último, pues vamos a pasar con
los anuncios parroquiales para las próximas sesiones y aquí la productora me va a ayudar con esas notas. A ver si me hace favor. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Pues, como bien menciona Gabriel, este espacio, pues lo estamos conformando muchas personas. Esta, digamos, primera sesión online, la verdad es, ya no sé qué sesión desde que inició el seminario en 2017 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero bueno, por las razones ya por todos conocidas, pues estuvimos obligados a pasarnos a este medio que, bueno, pues nos da muchos alcances. También vamos a tener varias dificultades considerando pues las disparidades técnicas que tenemos todos los del equipo. Pero bueno, agradecemos a todos su presencia y también su paciencia para con pues los detalles técnicos que tuvimos sobre todo al inicio. Y pues nada, la próxima sesión va a ser el 6 de agosto, igual a las 17 horas con el tema cultura visual del manga. Y este va a contener una ponencia y un taller de manga. Los esperamos de igual manera en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues les agradecemos de nueva cuenta al público y a los ponentes. Bueno, pues también respondiendo a estas preguntas sobre las formas de participación, como decía Gabriel, ya digamos que ahorita estamos sacando adelante la convocatoria que quedó rezagada este año. Entonces, a finales de vamos a sacar una nueva. Pretendemos cada vez ir ampliando el tema de Asia. Ahorita nos hemos estado concentrando mucho en el este de Asia, particularmente en Japón, bueno, ya tenemos trayectoria sobre esto, pero si conocen o ustedes mismos manejan temas sobre otras partes de Asia, el sureste, el centro, incluso hasta Turquía, pues podría ser bastante interesante. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos y los esperamos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. En eso damos por terminado.